Muy buenos días amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su canal RayHub. El día de hoy vamos a realizar el ejercicio práctico correspondiente al anexo de retenciones en la fuente bajo relación de dependencia en su versión actualizada 2014. A continuación vamos a realizar el ejercicio práctico. Por cuestiones de tiempo vamos a elaborar el anexo con un solo trabajador. Quiero recordarles que todas las herramientas informáticas para generar los anexos son gratuitas y las pueden encontrar en la página del Servicio de Rentas Internas. Asimismo, quiero indicarles lo siguiente. Este anexo se puede generar de tres maneras diferentes. La primera forma de generar el anexo es mediante el software DIN. Existen contribuyentes que usan esta herramienta por la facilidad y bajo costo que representan. El único inconveniente que existe es que se debe ingresar la información de manera individual, registro por registro. Esta forma de generar el anexo es recomendada para aquellos contribuyentes que no tienen muchos trabajadores. La segunda forma de generar el anexo es mediante una plantilla de Excel. La página del SRI se puede encontrar una plantilla de Excel donde está elaborada una matriz para ingresar la información y una vez completada se debe usar el software DIN para validar y generar el anexo y los respectivos formularios 107. La ventaja de esta forma es que al ser un archivo de Excel el ingreso de la información es más rápido. Y la tercera forma de generar el anexo es mediante la creación de una aplicación. El SRI pone a disposición una ficha técnica, donde especifica toda la información al respecto, en el caso de contribuyentes que deseen crear sus propias aplicaciones o adaptarlas a sus respectivos sistemas contables computarizados, con el objetivo de ahorrar tiempo y recursos en el ingreso de la información, ya que esta es generada por el propio sistema y no hay la necesidad de ingresar uno por uno como en el sistema gratuito del SRI. Esta ficha técnica indica cómo se debe entregar la información sobre el detalle de este tipo de retenciones, especificando la información que debe contener, formatos y condiciones de la información. Es por esto que el personal de contabilidad debe trabajar de manera conjunta con el área de sistemas para crear o adaptar el software existente a los requerimientos del SRI con respecto a la información solicitada. Es decisión del contribuyente el usar o no estas herramientas, saber si se adaptan a sus necesidades y a la cantidad de información que manejan. El día de hoy vamos a revisar las dos primeras formas de generar el anexo, a través del software DIN y a través de la plantilla de Excel. Amigos, en este punto vamos a realizar el ejercicio a través de la plataforma DIN. Para ello vamos a necesitar la siguiente documentación: roles de pago de los trabajadores o el archivo donde se encuentra la información correspondiente a los ingresos y egresos del trabajador. Formulario de gastos personales entregado por el trabajador al empleador en el mes de octubre, en el caso que proceda. Tener instalado el software DIN. Tener instalada la herramienta Anexo RDEP. Como les había indicado, el software DIN y la herramienta Anexo RDEP las pueden descargar de la página del SRI de manera gratuita. Entonces, comencemos. Iniciamos la aplicación DIN y nos presentará su ventana principal. Ubicamos en la barra de menú la opción Archivo. Luego damos clic en la opción Nuevo. Se nos presentará una ventana en donde debemos seleccionar el tipo de archivo que deseamos generar. Dentro de la carpeta Anexos, seleccionamos RDEP y damos clic en el botón Siguiente. Asimismo, se nos presentará una nueva ventana, en donde debemos escoger el contribuyente que va a generar el anexo. En el caso de que no conste en el listado, el contribuyente deberá ser creado en el paso anterior. Para el caso del ejemplo, seleccionamos RayHub y damos clic en Siguiente. Ahora se nos presenta otra ventana, en donde debemos seleccionar el periodo de declaración. Para el ejemplo vamos a declarar el periodo 2014, pero como aún no se termina el año, damos clic en la opción anticipada. Recuerden que el anexo del año 2014 se lo elaboraría en el año 2015, siendo el caso, el año 2014 ya constaría dentro de esa lista. Ahora damos clic en el botón Finalizar. Aquí tenemos la pantalla principal de la herramienta Anexo RDEP, en donde podemos identificar lo siguiente: los dos primeros campos iniciales que servirán para realizar actividades de búsqueda de registros.
una matriz en donde está incluida la información de los trabajadores que han sido ingresados. Tenemos un botón para generar el formulario 107. También tenemos un botón para agregar trabajadores, para editarlos, para eliminarlos. Tenemos un botón cancelar, el botón para generar el archivo en formato XML, el cual se presenta al SRI. Tenemos el botón talón resumen y el botón imprimir que se encuentra en la parte final. Ahora procedamos con el ejemplo. Vamos a crear un nuevo trabajador dando clic en el botón nuevo. Se nos presentará un formulario dividido en varias secciones. La primera de ellas es datos del trabajador. Tenemos la sección ingresos, la sección gastos, deducciones y exoneraciones y la final que es el resumen impositivo. Vamos a empezar por la primera, datos del trabajador. Este formulario para realizar el anexo RDEP contiene varios tipos de campos, entre ellos destaca las listas desplegables, donde podemos seleccionar entre varias opciones. Comenzamos. Tipo de identificación del trabajador. Es una lista desplegable donde podemos seleccionar el tipo de identificación que posee el trabajador. En este caso voy a poner cédula de identidad. Ingresamos el número de cédula. Apellido del trabajador. Nombres. En este campo debemos detallar el código del establecimiento descrito en el RUC del empleador en el cual el trabajador habitualmente presta sus servicios. Para el ejemplo colocamos el código 001. El siguiente campo debemos indicar la residencia del trabajador. Tenemos dos opciones, residente local o del exterior. Si seleccionamos residente local, se desactivarán los dos campos siguientes, relacionados al país de residencia y al convenio de doble imposición, como podemos ver. En cambio, si seleccionamos residente del exterior, se activarán los dos campos siguientes, en el cual debemos indicar el país de residencia, además indicar si aplica o no convenio de doble imposición. En el ejemplo seleccionaremos que el trabajador es residente local. En el siguiente campo debemos ingresar información acerca de la condición del trabajador respecto a discapacidades. Este campo es una lista desplegable en donde tenemos cuatro opciones. No aplica, trabajador con discapacidad, trabajador que actúa en calidad de sustituto y trabajador que tiene cónyuge o hijos con discapacidad. Si seleccionamos la primera no aplica, quiere decir que este trabajador no posee ningún tipo de discapacidad. Y los campos siguientes se desactivarían, como podemos ver. Ahora, si yo selecciono que el trabajador tiene discapacidad, selecciono la segunda opción. En este caso se va a activar el siguiente campo, donde debemos ingresar el porcentaje de discapacidad que tiene el trabajador. En este caso pongámosle que tenga un 40%. Ahora, si yo selecciono la tercera opción, trabajador que actúe en calidad de sustituto de una persona con discapacidad, se van a activar el resto de campos. En el primero de ellos debemos poner el porcentaje de discapacidad que posee la persona a quien están reemplazando. Por ejemplo, René Jaramillo está reemplazando a María Sánchez. En este caso ponemos el porcentaje de discapacidad de María Sánchez. A continuación seleccionamos el tipo de identificación de María Sánchez, digamos cédula, y procedemos a llenar. Ahora, si yo selecciono la última y cuarta opción, que el trabajador tiene cónyuge o hijos con discapacidad, se va a activar asimismo los tres campos siguientes. Aquí debemos ingresar el porcentaje de discapacidad del cónyuge o hijo con discapacidad. No puede seleccionar los dos, simplemente tiene que ingresar los datos de uno de ellos. En este caso digamos que fue 30%. Y asimismo hay que seleccionar el tipo de identificación y procedemos a completar.
En el ejemplo que estamos aplicando, el trabajador no posee discapacidad alguna. Entonces seleccionamos la primera de ellas. No aplica. Ahora continuamos con la siguiente sección del anexo, que se refiere a los ingresos. Según la información que hemos conseguido del trabajador, en sueldos y salarios tiene un valor de 21.546,68 y tiene un bono de 680 que recibió en Navidad. Participación en utilidades recibió 515,47. El siguiente campo está relacionado con el formulario de gastos personales que debe entregar el trabajador a su empleador con el cual reciba mayores ingresos. El valor que se debe registrar en este campo es el valor contenido en el casillero 104 del formulario de gastos personales. En este ejemplo, el trabajador solo posee un empleador, así que este valor es 0. El siguiente impuesto a la renta asumido por este empleador debe ser ingresado cuando el trabajador es contratado bajo el sistema de salario neto. En este caso equivale a 0. Ingresamos el valor de la 13º sueldo, que en el ejemplo es de 1.800,25, 14º 340, año 2014, fondo de reserva 1.808,86. El campo de salario digno está relacionado con lo que se establece en el Código de la Producción, Comercio e Inversiones. El siguiente campo debemos ingresar aquellos ingresos que recibió el trabajador y que no constituyen renta gravada. Asimismo tenemos los ingresos grabados con este empleador, que es la sumatoria de los ingresos que el aplicativo lo realiza de manera automática. Ahora tenemos la tercera sección del anexo EREDEP, donde debemos incluir los valores de gastos, deducciones y exoneraciones. En esta primera parte debemos ingresar los aportes al IES pagados por el trabajador y seleccionar el tipo de sistema de salario neto. En este caso, nuestro trabajador es sin sistema de salario neto. En el siguiente campo debemos ingresar el valor del IES pagado por el trabajador en el año sobre el cual se informa. En este caso fue de 2029,58. El siguiente campo indica también aportes personales al IES pagados por el trabajador, pero con otros empleadores. Hay que tomar en cuenta este campo. Si el campo de ingresos que vimos anteriormente, revisemos aquí, ingresos generados con otros empleadores, si este campo está vacío, el campo del IES con otros empleadores puede estar vacío. Está acá. Puede ser vacío. Pero si el campo antes indicado contiene algún valor, es obligatorio que el campo de aportes personales a 10 con otros empleadores tenga un valor. Caso contrario, va a emitir un mensaje de error y no se podrá generar el anexo. La siguiente parte es ingresar las deducciones por gastos personales. Estos valores se los obtiene del formulario de gastos personales que entrega el trabajador a su empleador en el mes de enero y en el mes de octubre. Es obligación del empleador revisar que los valores por gastos personales no sobrepasen los límites señalados en la normativa tributaria. En el caso de que esto suceda, el empleador deberá ajustar en el anexo de EREDEP los valores correspondientes. No es necesario estresarse con esta parte. Esta herramienta anexo EREDEP calcula automáticamente cada uno de los límites y en el caso de que los valores sean mayores, el sistema emitirá un mensaje de error indicándole al respecto. En este caso, el empleador deberá corregir los valores y ajustarlos hasta que el sistema indique que están correctos. Ahora procedamos a ingresar la información del trabajador. Él ha reportado en gastos de vivienda $1,200, en gastos de salud 1,100, en gastos de educación $900, alimentación 1,500 y en vestimenta 1,050. Ahora debemos tomar en consideración las exoneraciones. Aquí se deben incluir aquellas exoneraciones a que tienen derecho los trabajadores, dependiendo si tiene alguna discapacidad o es una persona de la tercera edad. Ahora estamos en la cuarta sección del anexo EREDEP y es la última. Aquí va a abarcar lo que es el resumen impositivo,
donde se va a desplegar la base imponible grabada, calculada de manera automática, y el impuesto a la renta causado, de 312,26, que en este ejemplo se ha generado. El campo siguiente, que es valor del impuesto retenido y asumido por otros empleadores, y el valor del impuesto asumido por ese empleador, tienen relación con el tipo de contratación que debe tener el empleado, con sistema de salario neto o sin sistema de salario neto. Y estos deben estar llenos cuando el trabajador esté contratado bajo sistema de salario neto. En este caso es sin sistema de salario neto, entonces incluimos los valores de cero. El último campo es el valor del impuesto retenido al trabajador por este empleador. Este valor debe ser igual al segundo campo de aquí, al 312,26, porque se supone que es el valor que se generó y el valor que debió haber retenido el empleador, 312,26. Y en esta parte terminamos de llenar el anexo RDEP. A continuación damos clic en el botón guardar. Si la información que hemos ingresado no contiene errores, nos presentará el siguiente mensaje. Pero si la información que hemos ingresado contiene errores, nos presentará un cuadro de diálogo con los errores encontrados en el momento de que se intentó guardar el anexo. En este caso damos clic en aceptar. Hemos generado nuestro primer trabajador. Como podemos observar en la matriz, consta el empleado que hemos ingresado. Ahora vamos a generar el talón resumen, el archivo XML y el formulario 107. Para generar el formulario 107, seleccionamos al trabajador y damos clic en el botón formulario 107. Aquí tenemos el formulario generado a través de la herramienta anexo RDEP. Como podemos observar, contiene todos los valores que hemos ingresado en el ejercicio. Este formulario se debe generar para todos los empleados y se lo debe entregar en el mes de enero. Ahora vamos a generar el talón resumen. Damos clic en el botón talón resumen, que se genera a través de la plataforma en formato PDF, el cual puede ser impreso o guardado, al igual que el formulario 107. Recuerden que el talón resumen abarca la información de todos los trabajadores que posee el empleador. En este caso el número de registros va a ser 1 porque para el ejemplo práctico hicimos con un solo trabajador. Pero en el caso de que un empleado tenga 10, aquí será el número 10. Aquí tenemos la información completa. Ahora vamos a generar el archivo XML. Este es en sí el anexo que debe ser presentado al servicio de rentas internas. Damos clic en el botón guardar XML, seleccionamos el destino, ponemos su nombre, damos clic en guardar. Observemos que esta es la estructura en formato XML, el cual debe ser entregada al servicio de rentas internas. Listo amigos, esta ha sido la primera manera de generar el anexo RDEP a través de la aplicación DIM del servicio de rentas internas. Amigos y amigas, continuamos con el ejemplo. Ahora vamos a realizar el anexo RDEP utilizando la plantilla de Excel, la cual la pueden descargar a través de la página del SRI. Antes de comenzar, vamos a necesitar descargar también el archivo denominado ficha técnica. En la página del SRI está en formato PDF. Dentro de la matriz de Excel existirán campos en donde debemos ingresar ciertos códigos correspondientes a los campos de lista desplegables que tenía el aplicativo RDEP, donde se podía escoger de entre varias opciones. Quiero indicarles que la ficha técnica posee unas tablas donde nos indica el código que debemos ingresar en ciertos campos dentro de la matriz de Excel, siempre que éste lo requiera. Vamos a trabajar con los datos del ejemplo anterior. Como les había indicado, en la ficha técnica existen tablas para ciertos campos de la matriz de Excel, en donde debemos ingresar códigos dependiendo del tipo de información solicitada. El primer campo dentro de la matriz de Excel es el tipo de identificación del trabajador. Este campo contiene una tabla anexa en la ficha técnica, donde nos especifica que si vamos a ingresar un número de cédula, debemos ingresar la letra C. En cambio, si vamos a ingresar un número de pasaporte, debemos ingresar la letra P.
En el caso de que vayamos a ingresar un número de identificación tributaria del exterior, ingresamos la letra E. En este caso, vamos a trabajar con un número de cédula, ya que el trabajador es un residente local. Ingresamos la C, que corresponde a un número de cédula. A continuación, en el segundo campo, ingresamos el número de cédula. Ingresamos los apellidos del trabajador, los nombres del trabajador. Recuerden que no todos los campos dentro de la matriz de Excel contienen en la ficha técnica una tabla de códigos, solamente aquellos donde el aplicativo DIN tenía la opción de una lista desplegable. En este caso, código de establecimiento, que ya lo estudiamos a qué se refiere, ingresamos 001. El siguiente campo a llenar es el tipo de residencia. Este campo posee asimismo una tabla anexa en la ficha técnica, donde nos indica dos códigos, que debemos ingresar el código 01 si el trabajador es un residente local. Cuando ingresamos en tipo de residencia 01, en país de residencia debemos colocar el número 593, que corresponde a Ecuador. Y en aplica convenio para evitar doble imposición, ingresamos la letra NA, que significa no aplica. En cambio, si el tipo de residencia de un trabajador es en el exterior, ingresamos el código 02. En el país de residencia, dentro de la ficha técnica, existe la tabla con todos los códigos de todos los países. Por ejemplo, si vive en Argentina, debemos ingresar el código 101. Para aplicar convenio de doble imposición, debemos indicar sí o no, es decir, si existe un convenio o no. En el caso de que exista, ponemos sí. Y si no existe, ponemos NO. Como el trabajador que estamos ingresando la información es un residente local, debemos ingresar el código 01. El país de residencia 593 y aplica el convenio NA. El siguiente campo a ingresar es en cuanto a la condición del trabajador respecto a discapacidades. La tabla nos da 4 códigos, 01 al 04. Aplicamos el código 01 si el trabajador no posee ningún tipo de discapacidad. Y en los siguientes 3 campos ingresamos la siguiente información. Porcentaje de discapacidad 0. Tipo de identificación, aplicamos la N, que no aplica. Y en número de identificación ingresamos 999. En cambio, si ingresamos el código 02, queremos indicar al sistema que el trabajador posee discapacidad. Entonces, en el siguiente campo debemos ingresar el porcentaje de discapacidad que posee el trabajador. En este caso, digamos que posee un 20% de discapacidad. Ingresamos el número entero. A continuación ingresamos una N igualmente. E ingresamos el número 999. Ahora, si ingresamos el código 03, queremos decir que el trabajador está actuando en calidad de sustituto de una persona con discapacidad. Aquí en el porcentaje de discapacidad debemos ingresar el porcentaje de discapacidad de la persona a quien están sustituyendo. Por ejemplo, Javier está sustituyendo a María. Debemos ingresar los datos correspondientes a María. Digamos que María tiene un 47% de discapacidad. Y en el siguiente campo debemos identificar el tipo de identificación de la persona. El sistema nos permite asimismo, como en el primer campo de la matriz, seleccionar entre la letra C. Si en el siguiente campo voy a ingresar un número de cédula. Seleccionamos la letra P. Si en este campo voy a ingresar un número de pasaporte. Y seleccionamos la letra E si vamos a ingresar un número de identificación tributario del exterior. En este caso, digamos que voy a ingresar un número de cédula, ingresamos el correspondiente número de cédula. El siguiente y último código es el 04. Si en la condición del trabajador ingresamos el 04, queremos indicar que el trabajador tiene cónyuge o un hijo con discapacidad. En el siguiente campo debemos ingresar el porcentaje de discapacidad del hijo o del cónyuge. Digamos que tiene un hijo con discapacidad del 60%. A continuación debemos ingresar el tipo de identificación. Es igual que el campo anterior.
Podemos seleccionar la C, la P o la E. En este caso digamos que no tiene cédula sino un número de pasaporte. Seleccionamos la letra P e ingresamos el número de pasaporte respectivo. Entonces, dentro del campo condición del trabajador respecto a discapacidades, podemos ingresar estos 4 códigos dependiendo de las situaciones. En el ejemplo le vamos a dejar que el trabajador no posee discapacidad. Entonces procedemos a borrar lo explicado. Listo, hasta aquí hemos terminado la primera parte de la matriz. La siguiente parte de la matriz se refiere a los ingresos. Aquí hemos ingresado, por cuestiones de tiempo, los valores correspondientes. En los casilleros donde no haya ningún valor, debemos ingresar obligatoriamente 0. Tenemos los décimos, los fondos de reservas, los sueldos, compensación para salario digno, 0, otros ingresos, 0. Y tenemos el valor de los ingresos grabados con este empleador. El siguiente campo a llenar se refiere al tipo de salario neto. El sistema nos permite ingresar el número 1 o el número 2. Ingresamos número 1 si el trabajador está contratado sin el sistema de salario neto. O colocamos el código 2 si el trabajador está contratado bajo el sistema de salario neto. En este caso colocamos el 1 porque trabaja sin sistema de salario neto. Ahora ingresamos el aporte personal al IES con este empleador. Tenemos 2029,58. Aporte personal del IES con otros empleadores 0. Ahora viene la parte de los gastos personales. Recuerden que los valores ingresados aquí no deben sobrepasar los límites máximos permitidos en la normativa tributaria. Si sobrepasan los límites al momento de validar, el programa DIN nos emitirá un error indicándonos al respecto. Lo mismo va a suceder con los demás datos ingresados. Si los cálculos no corresponden a los generados por el sistema DIN, nos emitirá asimismo un mensaje de error. Hemos ingresado la información correspondiente a los gastos personales. A continuación debemos ingresar los datos por exoneración por discapacidad y exoneración por tercera edad. En este caso aplicaría 0 porque no tiene discapacidad y tercera edad tampoco. Ahora ingresamos la base imponible, que quedó en 14.962,57. Impuesto de la renta causado 312,26. Impuesto de la renta retenido y asumido por otros empleadores tenemos 0. Impuesto de la renta asumido por este empleador 0. Y ponemos el impuesto de la renta retenido al trabajador que fue de 312,26. Recuerden amigos realizar estos cálculos de manera correcta, porque al momento de validar, si no coincide con los generados por el sistema DIN, va a emitir un mensaje de error y no se podrá generar el anexo. Hemos terminado de llenar la matriz con todos los datos requeridos, asimismo con los códigos que los hemos obtenido a través de la ficha técnica. Ahora nos vamos a la siguiente hoja dentro del archivo, datos del empleador, donde debemos ingresar el número de RUC y el periodo fiscal. Ahora sí hemos finalizado la matriz de Excel en su totalidad para poder ahora validarla a través del sistema DIN. Dentro de Excel mismo damos clic en archivo, opción guardar como. En la categoría tipo de archivo seleccionamos datos XML, colocamos un nombre, nos emitirá un mensaje, ponemos continuar y listo. Ahora, una vez creado el archivo a través de Excel, debemos validarlo a través del programa DIN para verificar que no contenga errores. En el caso de que contenga errores, nos emitirá un mensaje indicándonos cuál es el error encontrado. Ahora vamos a validar. Damos clic en archivo, ponemos nuevo, seleccionamos la herramienta validador RDEP, damos clic, ponemos siguiente, seleccionamos el número de RUC del contribuyente. En el caso de que no esté, podemos crear un nuevo RUC. Siguiente, buscamos el archivo que hemos guardado en Excel y ponemos finalizar. Nos emitirá un mensaje, si que no contiene errores,
nos emitirá este mensaje: el anexo fue validado exitosamente. En el caso de que contenga errores, asimismo nos emitirá un mensaje indicándonos los errores encontrados. Damos clic en aceptar. Entonces nos hace una pregunta: ¿desea generar los formularios 107? Si decimos sí, se van a guardar en una carpeta predeterminada. Si decimos no, simplemente no los genera. Pongamos sí para generarlos y pongamos en aceptar. Entonces aquí te indica la carpeta donde se guardaron los formularios 107, aceptar, y se genera el respectivo talón resumen. Es decir que ese archivo que hemos creado en Excel y le hemos puesto a guardar como XML no contiene errores, o sea que podemos enviarle ese archivo al servicio de rentas internas. Bueno amigos, hemos terminado la parte práctica correspondiente al anexo de retenciones en la fuente bajo relación de dependencia en su versión actualizada 2014. Como siempre, no olviden dejarnos sus comentarios, sugerencias o dudas al respecto a través de nuestras fuentes de contacto.